Polín. Historias, personajes, lugares. Escuchamos el saludo universal de Sujeta Borkevich. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola querida, ¿hoy de qué o de quién nos vas a hablar? Mira, pues hoy, ya que el Museo del Gueto de Varsovia físicamente está todavía en obras, el edificio, porque lo están preparando a lo grande para que quepan muchas cosas interesantes, pero todo lo demás, salvo la exposición de documentos, objetos, testimonios, etcétera, las exposiciones, todo lo demás funciona, porque hay un departamento de investigación, de prensa, una editorial y también un boletín interesante, boletín que yo consulto muy a menudo. Y además, si a alguien le apetece hacerlo, puede hacerlo también porque el boletín se edita en inglés y en polaco, ¿no? Pero, y hace unas semanas leí en este boletín precisamente un recordatorio, un artículo dedicado a una mujer cuyo nombre yo ya conocía porque era una heroína del gueto. Y porque yo había leído sobre ella en diferentes libros, incluso pude traducir algunas informaciones sobre ella. Entonces, ella se llamaba Guta Kavenoki, un apellido un poco extraño, pero es verdadero. Se llamaba Guta Kavenoki y había nacido en Łódź en el año 1919. eh, en una familia bastante bien situada porque su madre era farmacéutica, tenía una farmacia y su padre dirigía una fábrica textil, ¿no? Pero ella era una niña bastante rebelde y bastante independiente y ya siendo adolescente se involucró en las actividades de una organización juvenil socialista y sionista internacional que se llamaba Gordonia. Algún día podríamos dedicarle un programa sobre diferentes grupos sionistas que existían antes de la guerra en Polonia, porque es muy interesante, ¿no? Porque no todos los sionistas eran iguales, no todos eran de izquierdas, ¿no? y etcétera. Así que creo que sería un tema muy interesante, ¿no? Ella, ella estuvo en esta organización de Gordonia, que había sido fundada en Galicia polaca en el año 1923, o sea, relativamente joven, ¿no? Y antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial empezó a trabajar eh, como asistente técnico dental y en septiembre del año 1939, cuando ella tenía 20 años y cuando estalló la guerra, aún vivía en Łódź, ¿no? Y cuando los alemanes dividieron el territorio de Polonia en dos partes, hay una zona que crearon una especie de estado del gobierno general, y Łódź quedaba precisamente en esta parte, en los territorios incorporados al Reich y donde reinaban condiciones muy restrictivas y una legislación muy severa, pero eso ocurría, aquí había legislación, en otras partes ni siquiera esto, ¿no? Y ella en el año 1940 decide trasladarse a Varsovia y cuando se cierra el gueto de Varsovia se involucra en las actividades de la Organización de Lucha Judía, ¿no? que fue creada en otoño del año 1942. Y ahí está en un grupo que se dedica a recaudar fondos para la compra de armas para el movimiento. Y ella estaba en el grupo de combate, se llamaban grupos de combate, bajo el mando de otro miembro de Gordonia que se llamaba Eliezer Geller. Y Guta participó en las acciones de la Organización de Lucha Judía dirigidas contra quienes se enriquecían a costa de la
explotación de trabajadores judíos, ¿no? Entonces, los combatientes secuestraban a los fabricantes y a sus familiares. Hoy podríamos preguntarnos si estas acciones eran del todo moralmente justificadas, pero creo que en aquella época sí, ¿no? Porque, por ejemplo, como lo describe el último presidente de Judenrat, tenían problemas, por ejemplo, un restaurantes donde de repente en los escaparates aparecían productos absolutamente de lujo y alguien en el gueto podía comprarlos, ¿no? Entonces ellos buscaban a estas personas que tenían mucho dinero para que ayudaran en la lucha contra los alemanes. Ellos de este modo secuestraban los fabricantes, exigían un rescate y destinaban los fondos a la compra de armas para la resistencia. Uno de los miembros del grupo de combate, del mismo que Guta, que se llamaba Aaron Karmi y que sobrevivió a la guerra y que luego lo conocimos por otros temas, pero él recordaba después de la guerra cómo era, por ejemplo, la vida cotidiana de los miembros de la organización, del grupo. Decía que vivíamos en una comuna, éramos 12 personas, vivíamos en un desván y aprendíamos a manejar las armas. Y vivíamos como una familia, le quitábamos el dinero a la gente, a veces nos llevábamos 1 millón, o medio millón, pero nosotros nunca teníamos dinero. Vivíamos a base de café negro de sucedáneo y pan con mermelada. Carne no vi en aquella época, ¿no? El dinero era sagrado, era para las armas, ¿no? Y cuando secuestraban a alguien decían que normalmente todo acababa de una forma amistosa, porque estas personas al final pagaban, pero había quien no lo quería. Entonces los llevaban a la cárcel. Había una cárcel en el territorio de los talleres de Töbens y Schutz. Y en esta cárcel, pues algunos de los industriales y los judíos del gueto, los ricos, pues pasaban ahí unos cuantos días. Normalmente accedían finalmente a pagar el rescate y los liberaban, ¿no? También habla de Guta Itzhak Zuckerman, que fue el subcomandante de la organización y que sobrevivió. En sus memorias también habla de ella, de una de las acciones, por ejemplo, en las que participó ella. Y dice que el objetivo era un tal Marian Händel, que colaboraba económicamente con uno de los propietarios alemanes de los talleres de Töbens y Schulz. Y los miembros de la organización sabían que Händel disponía de grandes recursos financieros, por lo que enviaron una carta exigiéndole que entregara el dinero. Pero este señor ignoró esta advertencia. Y entonces luego supieron que estaba intentando conseguir un pasaporte extranjero y para lograrlo se ponían en contacto con un polaco o un judío polaco del gueto que le iba a facilitar este proceso, ¿no? Y así que decidieron aprovechar la información y así lo describe Zuckerman. Elegimos a una chica simpática y guapa. Se trataba de Gita Kvonki, que es Guta Kaveroki. Es otra manera de nombrarla, ¿no? Otro apellido, Kvonki o Kavenoki, de Gordonia. Aprovechando la información de este señor, ella llegó hasta Händel y le dijo: el asunto del que hablabas con este señor está resuelto. En 1 hora tienes que presentarte en tal y tal lugar. Y Händel estaba muy contento y la siguió. Se fue detrás de ella, salió tras Guta de su despacho. Y así fue capturado por los combatientes y encarcelado.
Y ahí le explicaron que sí, que no había de pasaportes nada, pero que tiene que darles el dinero y sí que lo pagó, ¿no? Así que fue una de las operaciones en las que participó Guta Cabenoki, que era una chica guapa, así como con una cara de niña, eh, y pues aprovechando este aspecto suyo, pues lo ha conseguido más de una vez, ¿no? Ujú, Así que qué valiente también. el 19 de abril del año 43, cuando estalla el levantamiento en el gueto, eh, Guta lucha en un grupo de combate cuyo jefe se llamaba Jacek Feigenblatt y están en los territorios de los talleres Tebens. Y luego, tras varios días de combate y cuando se quedaron sin munición, eh, nadie se planteaba abandonar el gueto, pero tras tantos días de lucha ya no decidieron que recibieron la orden de dirigirse a un refugio y luego intentar salir fuera del gueto, ¿no? De camino a este lugar pasaron por un hospital de campaña y ahí había muchos combatientes heridos y Geller, el jefe del grupo de Gordonia, se dirigió a Guta Kabenoki y le ordenó que se quedara con los heridos. A lo que ella protestó enérgicamente y dijo: ¿acaso por ser mujer no soy apta para la guerrilla? Guta rogó mucho a Geller que le dejara ahí con ellos. Ella quería luchar, él no la quería, no quería permitirle, pero finalmente otra combatiente que se llamaba Lea Korn se ofreció voluntaria para quedarse con los heridos. Y unos días más tarde todos murieron cuando los alemanes incendiaron el edificio. Y Guta, con otras 40 personas, a finales de abril, el día 29 de abril, bajó a las alcantarillas. Llegaron a la boca de acceso en una calle. Ahí les esperaba un personaje que se llamaba Stefan Graye, que también es un personaje histórico y hubo diferentes opiniones sobre él. Unos decían que ayudaba siempre a los judíos, otros decían que trabajaba para los dos bandos, pero bueno, en aquel momento ayudó a salir a toda esta gente. Se escondieron en un edificio cercano y después de 2 días llegó un camión y los llevó cerca de Varsovia al pueblo de Łumianki, al bosque de Łumianki. Y ahí Uta se unió a un grupo de partisanos, ¿no? Luchó en los bosques cerca de Varsovia, pero a principios del año 1944 enfermó y tuvo que regresar a Varsovia. Se escondió junto con Jakub Feigenblatt y Zygmunt Igwa, que ambos eran también de la Organización de Combate Judía, en un piso, pero fueron delatados. Y dijeron que la Gestapo los rodeó exigiendo que se rindieran voluntariamente y Zygmunt y Guta y Jakub se atrincheraron y se defendieron, no dejaban que nadie se les acercara y finalmente los tres fueron asesinados. Pero también hay otra versión de estos hechos. Según esta versión, Guta y sus dos compañeros habrían visitado el piso de la enlace con el Ejército Nacional Polaco, que se llama María Cassiano, para recoger armas, ¿no? Para el movimiento de la resistencia judío. Y la Gestapo fue alertada por un miembro de las Fuerzas Armadas Internacionales y que la Gestapo irrumpió en el piso y durante el tiroteo todos murieron. Lo cierto es que los tres murieron en combate, ¿no? También Guta y sus compañeros.
Y en el año 1948, en el aniversario del levantamiento del gueto, a título póstumo, Guta Avenoki fue condecorada con la Cruz de los Valientes, que es una condecoración otorgada a los soldados por actos destacados de valor y valentía en el combate directo con el enemigo. Y así terminó la vida de esta joven, gran mujer luchadora, que le tocó vivir esta época tan terrible y morir tan joven. Eh, pero creo que vale la pena recordar su nombre y su fotografía que tenemos ahí, eh, En ¿verdad? portada. En En la portada. portada. Y ahí, si quieren saber qué datos biográficos, los saqué de memorias de Isaac Zuckerman, que creo que fueron traducidas, bueno, al hebreo seguro, porque las escribió además en Israel, pero no, en español no estoy segura, pero creo que al inglés sí que hay una traducción. Luego hay otros recuerdos de otros héroes del gueto que sobrevivieron y un libro de Mikołaj Grimberg, el libro de los justos, escrito en el año 1993. Así que si quieren buscar noticias, seguro que las encontrarán en algunos de estos libros. Y lo haremos gracias a tu trabajo y tus recomendaciones. Gracias por traernos las historias de esa resistencia judía contra los nazis. Gracias por presentarnos a personajes como Guta. Te esperamos en el próximo programa. Elżbieta. Gracias.